Buenas tardes, jóvenes, buenos días, buenas noches, buenas todos y todas. A ver, acá hoy vamos a hablar de los acentos. Y es importante saber que en español organizamos las palabras en 4 grupos. El grupo A sería agudas, el grupo B sería llanas o graves, el grupo C sería esdrújulas y el grupo D sería sobresdrújulas. La buena noticia, no tienen que saber el nombre de los grupos, no los tienes que saber. Tienes que saber cómo funcionan, eso sí. Entonces, vamos a hablar de las palabras. Las palabras, todas las palabras en español tienen música, ¿verdad? Yo diría que podríamos decir que tienen hasta vida. ¿Por qué? Pues porque se escucha una especie de latir en las palabras. Un latir, como una especie de incremento de entonación en cierta parte de la palabra. Y nosotros hemos aprendido a dividir las palabras, sobre todo, piensen en las canciones, cuando las personas tratan de extender eh, la, la palabra que dicen en una canción y como que la van estirando. O nuestras madres o nuestros padres cuando están enojados y vienen y te dicen no hagas eso. No sé si a ustedes le ha pasado, si les han hablado así. Te lo dije ya, que no hagas eso. Por ejemplo, o come ahora, ¿verdad? De todas maneras, si tienen padres y madres muy tolerantes, pues posiblemente no han escuchado a alguien cercano, en este caso padre o madre, bajo una situación colérica, dividiendo las palabras. Y pues muchas veces queremos explicar algo y lo que hacemos es que, de nuevo, alargamos la palabra. Entonces, la primera actividad que usted debe de hacer es aprender a dividir la palabra en esas sílabas, se le llama sílaba, pero serían entonces esos pedacitos que a la misma vez no dejan de sonar coherentes. Les explico. Por ejemplo, palabras. ¿Vieron? Hace coherencia. Versus palabras. Si lo divido de esa manera, obviamente, como que es muy raro, ¿verdad? Ese sonido que se crea o esos sonidos que se van creando. Por lo tanto, palabras todavía mantienen la coherencia de la palabra a pesar de que la estoy estirando y a pesar de que puedo escuchar las diferentes unidades que componen la palabra en sí. Bien, entonces podemos dividir cualquier palabra. Por ejemplo, clase, papel, lápiz. Y fíjense que incluso puedo dar palmadas. Metáfora. Y ahí, cuando voy haciendo las palmadas, me voy dando cuenta de la cantidad de sílabas que tiene mi palabra. En el caso de palabras, tiene 3 sílabas, ¿sí? En el caso de metáfora, tiene 4. Metáfora. ¿Vieron? En el caso de casa, tiene 2. En el caso de más, o vamos a poner me, tiene 1, ¿sí? Entonces, no importa la cantidad de sílabas que tenga una palabra, no importa. ¿Por qué? Porque eso no es lo que va a definir la clase de palabra que es. Si es aguda, llana o esdrújula. No importa. No importa los pedacitos que tenga esa palabra adentro.
o sea, de los que se compongan. Ok, bien, entonces, vamos a empezar a trabajar ahora con la categorización de las palabras. Ya sabes que se dividen en pedacitos que se llaman esos pedacitos sílabas, ¿sí? Entonces, voy a trabajar con metáfora. Fíjense que si yo uso metáfora, vamos a moverla arriba, yo puedo identificar los números, ¿verdad? Que tiene aquí los números, ¿cuántas sílabas tiene? Pues tiene una aquí, tiene dos aquí, tiene tres aquí y cuatro aquí. Bien, vamos a poner los números, eso es lo que acabé de hacer. Entonces, fíjense que empecé a trabajar de atrás para el frente. ¿Ok? De atrás para el frente. ¿Por qué? Pues porque así funciona mejor cuando voy a identificar la fuerza tónica o el corazón de mi palabra. Vamos a decirle que ahí está el corazón porque ahí es donde late más fuerte. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense que si yo pronuncio esta palabra dándole énfasis a esta parte que sería la número 1, a la primera sílaba, diría metáfora. Pero nosotros no decimos metáfora, ¿verdad que no? Bien, entonces, imaginemos que el corazón de la palabra está en fo. Metáfora, metáfora. Recuerda, ahí como está el estrés, el corazón, hay como una palpitación más fuerte o más profunda o que dura más tiempo. ¿Sí? Vuelvo con esta. Metáfora, metáfora, metáfora. Ahora vamos a moverlo. ¿Qué tal si lo ponemos aquí? Sería metáfora, metáfora. Y obviamente hemos identificado que aquí es donde está el corazón de la palabra. Vamos a moverlo aquí solamente para escuchar. Ya hice un revolú aquí. Vamos a ver cómo puedo arreglar esto. Ahí. Vamos a quitar esto amarillo. Y vamos a ponerlo acá para tratar de ver cómo suena aquí. Metáfora, metáfora, metáfora. Pero no decimos metáfora. Decimos metáfora, metáfora. O sea que es obvio que el corazón está en la número 3. ¿Sí? Metáfora. Por lo tanto, esta palabra es una palabra esdrújula. Todas las palabras que tienen la fuerza tónica en el número 3, ¿sí? Se llaman esdrújulas. ¿Qué es lo importante de esta explicación? Bueno, que esas palabras que tienen la fuerza en la tercera sílaba, recuerda siempre contando desde el final hacia el principio de la palabra, ¿sí? Siempre, siempre, siempre que tenga la fuerza tónica ahí, que ahí está el corazón, le voy a añadir un acento. ¿Ok? Por eso es que metáfora tiene un acento. Es una palabra esdrújula. Miremos acá rapidito. Acá dice, las esdrújulas. Las palabras esdrújulas tienen que tener la fuerza tónica en la tercera sílaba. Siempre llevan acento. Por eso tenemos metáfora, lápices, exámenes. Fíjense que lápices y exámenes también están acentuados en la tercera, porque ahí está el corazón y porque la regla dice que siempre que
sea una palabra esdrújula, va a llevar un acento. O sea que metáfora lleva un acentito, ¿sí? Bien, entonces, las palabras sobre esdrújulas serían aquellas que tienen la fuerza o el corazón, ¿verdad? En la cuarta sílaba y siempre también llevan acento. Apenas vamos a ver palabras sobre esdrújulas, la mayoría del tiempo son palabras esdrújulas, ¿sí? Bien, nos vamos entonces a mover a trabajar ahora con otro grupito de palabras. Y pensemos, por ejemplo, a ver, les voy a poner otro ejemplo. Y voy a quitar esto, sería canción. Y obviamente tengo que eliminar esto. Ahí. Canción tiene 2 sílabas, ¿sí? Pero recuerda, no importa la cantidad de sílabas, lo que importa es dónde esté la fuerza de esa palabra, dónde esté su mayor latido, su corazón, dónde se dilate más, ¿verdad? La pronunciación. Entonces, ¿qué piensas? ¿Sería en canción, en la 2, canción, o sería canción, en la 1, canción? Repito, canción, canción. Pues, al parecer, está en la 1, ¿sí? Canción. Entonces, esas palabras que tengan la fuerza tónica en el número 1, en la primera sílaba, van a llevar acento. Si terminan en N, ¿ok? ¿Vieron la N? También les puedo decir, y esto es un detalle acá, que las palabras que terminan en ción y las palabras que terminen en sion siempre van a llevar acento, ¿sí? Eso es como por regla general. Ok, entonces vamos acá a la definición de las agudas. Bien, las agudas dice que tienen que tener la fuerza tónica, ese corazón, en la primera sílaba. Llevan acento cuando terminan en N, como sion, ¿verá? S o en vocal. Por eso es que vemos las palabras en pasado, sobre todo, que terminan en vocal y usualmente llevan acento, porque la fuerza, ese corazón, está al final, ¿sí? Por eso decimos caminó, lección, pasión, comió, leyó, leí, salí, estudié. Y fíjense que aquí lo que hice fue que se la dividí para que vieran que estudié tiene 3 sílabas, pero a pesar de ello, no es una palabra esdrújula, es una palabra aguda. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza en la sílaba primera, al final, ¿sí? Cuando digo primera es porque recuerden que siempre empezamos a contar de atrás para el frente, ¿sí? Bien, estudié. Entonces, si sabes las reglas de las palabras agudas,
Yo te sugiero que te las memorices y que te las aprendas de corazón. Ya sabes las reglas de de las palabras llanas. ¿Por qué? Porque sería completamente lo opuesto. Las llanas o las graves, obviamente, van a tener la fuerza tónica en la segunda sílaba de atrás para el frente, ¿sí? Y estas tienen que tener la fuerza tónica en esa segunda, pero no se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. O sea que sería lo opuesto a las agudas. Por eso es que el lápiz lleva acento. Lleva el acento, ¿por qué? Porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Y fíjense dónde está la fuerza tónica. Está en la segunda sílaba si comenzamos a contar de atrás para el frente. ¿Sí? Casa. Casa tiene la fuerza tónica en la segunda sílaba, pero termina en vocal, así es que no se acentúa. Mesa. También mesa tiene la fuerza tónica en la primera sílaba, perdón, en la segunda sílaba, y no se acentúa porque termina en vocal. Tubo. No decimos tuvo, se dice tubo, ¿verdad? Tubo. La fuerza tónica está en la segunda sílaba y termina en vocal. No se acentúa. Entonces, el camino. El camino. El camino tiene la fuerza tónica en la segunda sílaba. Si empezamos a contar de atrás para el frente. Y termina en vocal. Así es que no se acentúa. No se acentúa. Fíjense la diferencia entre el camino y caminó. Caminó. Una es aguda, usualmente las palabras que tienen lugar en el pasado, y el camino. ¿Sí? Bien, entonces esta sería la explicación de las palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Otra regla es que los monosílabos, ¿cuáles son los monosílabos? Pues por ejemplo, la A, porque tiene una sola sílaba, me, doy, fui, di. Fíjense que fui aquí se mantiene unido, ¿verdad? No hay una división. Cuando tú tratas de dividir eso, no suena natural. Fui, no, fui, ¿sí? Entonces, son monosílabos. Y la regla general dice que no se acentúan. Solamente se hace cuando tienes dos monosílabos que se escriben igual. Por ejemplo, y obviamente se pronuncian igual. Sí y sí. Para distinguir el significado. Sí con acento quiere decir yes. Y sí sin acento quiere decir if. Él con acento quiere decir he. Él sin acento quiere decir the. ¿Okay? Y así pues hay otros ejemplos. Acá, otro detallito es las palabras interrogativas. Por ejemplo, como lo puedo tener en una pregunta o lo puedo tener en una oración. Y cuando lo tengo en una oración, está estableciendo una pregunta indirecta. Una pregunta indirecta. Si uso el cómo con el acento, quiere decir how, ¿verdad? Ella quiere, y este es el ejemplo, ella quiere saber cómo ayudar. She wants to know how to help. Ella es tan bella como una flor.
Y aquí obviamente el cómo no significa how, significa like. ¿Sí? Fíjense cómo cambia el sentido de la palabra. Lo mismo sucede con qué. Pregunta, ¿verdad? Esta explicación la había puesto en general, así es que déjenme cambiarla. Es una pregunta indirecta, ¿verdad? ¿Qué? Ella quiere saber qué tiene que hacer. She wants to know what she has to do. Y fíjense que este que no lleva el acento porque obviamente no es what, ¿sí? Bien, y lo último que quiero comentar es, hay unas excepciones, jóvenes, pero no las vamos a trabajar ahora, no las vamos a trabajar en esta clase. Quiero que se enfoquen más en los acentos básicos y que tengan una mínima noción con relación a estas excepciones, ¿sí? Bien, por ejemplo, cuando estamos hablando de acciones que tuvieron lugar en el pasado, ella reía, comía, vestía y nosotros vivíamos. Esas palabras que terminan en ia, ías, íamos, obviamente van a tener un acento. Y esta acentuación es un poco diferente a lo que ya expliqué acá, ¿sí? Acá pues hay unas excepciones. Es lo que llamaríamos un hiato y pues no quiero hacer mucha explicación porque no quiero que sea muy confuso, ¿ok? Así es que yo creo que hasta ahora lo que he explicado es suficiente y nos da como para empezar a redactar muchísimo mejor, ¿sí? Así es que sepan por ahora que sí hay palabras que terminan en ia, como filosofía, que necesitaría ese acento, pues porque ahí es que sobrecae el, el peso de la palabra, el corazón, el latir, la extensión, ¿verdad? Cuando se pronuncia filosofía, había, comía, bebía, ¿sí? Bien. Eso yo creo que es todo por ahora. Espero que este video les haya ayudado y hablamos prontito. Chao.